¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestro programa ¿A dónde iré? Al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid. Qué placer poder compartir un miércoles más con este calor
intenso, al menos en España. Creo que no tanto en Colombia, ¿no? Alex, buenas noches, hermano Alex Riasco, ¿cómo estás? Buenas noches, Jonathan, buenas noches a todos. Bien, bendito Dios, pero yo al contrario con frío. Mire el saquito que me tocó ponerme ahorita porque tengo los pies fríos. Entonces, nada, pues... Aquí ya empezamos con el calor y eso que todavía no hemos entrado en verano. Yo no me quiero imaginar este verano la que nos espera. Pero bueno. Sí, total. Bueno, pues vamos a continuar. Recordad que estábamos viendo, que intentamos finalizar el miércoles pasado el tema de la guerra espiritual, pero dejamos una puerta abierta porque se nos quedó el tintero el tema de la oración, se nos quedó el tintero el tema del ayuno, y dijimos que si teníais cualquier inquietud o cualquier pregunta al respecto de lo que se nos quedaba por fuera, pues que con mucho gusto pues realizábamos un programa para dar respuesta, que finalmente es para lo que estamos nosotros. O sea, este programa ¿A dónde iré? Está enfocado, programado y creado, es para dar respuesta a vuestras inquietudes. Y evidentemente nos escribió una persona, Ana Elmar y David, y nos dice lo siguiente: muchas bendiciones para ustedes, hombres de Dios, muchas gracias. Es un deleite escuchar la palabra de Dios a través de ustedes. Me gustaría que, ya que están, nos dejen saber sobre las oraciones para la guerra espiritual, dado que hay congregaciones que parecen estar exaltando más a Satanás que a Dios. Y me produce temor al respecto. Si podrían explicar un poco sobre la oración, muchas gracias, que Dios les siga llenando de sabiduría. Muchísimas gracias a ti por escribirnos y bueno, vamos a intentar dar respuesta a esto que nos están indicando, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, ¿vale? Podemos ver a muchos cristianos, a muchas iglesias cristianas que confunden la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando dice vamos a realizar guerra espiritual, entonces comienzan a dar unos gritos desmesurados, unos gritos ilógicos que no tienen nada que ver con la guerra espiritual. ¿Vale? Hay muchos que confunden la guerra espiritual con una gritería que de espiritualidad no tiene nada, porque la palabra no nos enseña que hay que armar alboroto. O sea, es más, nosotros tenemos un Dios ¿de qué? De orden. Y dado que es un Dios de orden, Dios quiere que lo hagamos todo ¿cómo? Con orden. ¿Ok? Entonces ese desorden, ese griterío que se forma en algunas iglesias, en algunos hermanos a la hora de realizar la guerra espiritual, no tiene sentido alguno, ¿ok? Es lo que nos escriben, exaltan más quizás a Satanás y a los demonios que al propio Señor, ¿no? Si vemos a través, por ejemplo, de los evangelios, los milagros del Señor, de las liberaciones llevadas a cabo por nuestro Señor Jesucristo, jamás vemos a Jesús gritando para sacar un demonio, ¿no? O sea, cuando se enfrenta al endemoniado gadareno, no vemos como Cristo se pone a gritarle como si fuera un hooligan de esos del fútbol. No, para nada. Todo lo contrario, vemos a un Señor Jesús tranquilo, calmado, pero con autoridad, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos en Jesús durante todo su ministerio? Vemos una autoridad poderosa que con solo salir unas palabras de su boca, los demonios caían a tierra, se sacudían y se iban, ¿ok? Es más, hay veces que Jesús, si recordamos, pasaba y ni siquiera tenía que hablar de esa autoridad que Cristo llevaba. O sea, tan solo su presencia hacía que los demonios cayeran de rodillas. Entonces, hay algo que debemos de recordar y debemos de aprender como cristianos, y es que los demonios ya saben que están derrotados, ¿ok? No es algo que les esté pillando nuevo a ellos. Los demonios saben que están vencidos y ellos lo saben porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. Ese derecho de Satanás sobre el cristiano no existe. ¿Por qué? Porque quedó clavado en la cruz del Calvario. El diablo sabe que ya no tiene poder sobre el cristiano verdadero, ¿ok? Entonces, partiendo de esta base, los demonios no les tienen miedo a los gritos. O sea, cuando tú llegas y le dices, ¡fuera Satanás!, y que a uno se le hinchan hasta las venas, ese demonio se muere de la risa al verte. O sea, entra uno a estas iglesias, a estos templos, y es un escándalo espantoso. Eso serviría siempre y cuando tú estés lleno de la armadura de Dios, que es la que enseñamos en el programa anterior, llevando una vida de santidad. Pero si tú no tienes la presencia de Dios en tu vida, si tú no tienes una vida de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, pues ya puedes traer un megáfono de esos grandes y gritarle todo lo que quieras, que el diablo se reirá en tu cara. Pero ahora,
si tienes el poder de Dios en tu vida, tan solo con una palabra que fluya de tu boca por mediación del Espíritu Santo, el diablo huye. Alex. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que en este tema lo que suele pasar mucho es la emocionalidad de las personas sale a reducir. ¿Ya? Y lo que tú has dicho es bastante importante porque Dios, pues inicialmente y más importante, Dios es un Dios de orden, pero también Dios es un Dios que respeta también, ¿cierto? Y el Espíritu Santo no busca tomar control del cuerpo del creyente a tal punto que el creyente no sepa qué está haciendo, que esa es otra de las cosas que se suele ver mucho en la iglesia. Se, eh, Se llena de emocionalidad y se desfigura todo, ¿no? Hay tantas cosas que uno ve raras. A mí en lo personal me parece que las prácticas que uno ve en ciertas iglesias, algunas pues son carnales en su totalidad, cuando la palabra de Dios nos manda que nuestra oración debe ser una oración en el Espíritu, ¿cierto? Y eso nos lo dice la palabra de Dios en Juan 1:20, ¿cierto? Juan 1:20 dice, pero vosotros, Judas 1:20 nos dice, pero nosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados, en el amor de Dios, eso es lo que nos manda, ¿cierto? Que nuestra oración sea en el Espíritu. Y se confunde esa emocionalidad de las personas con fuego, con poder, ¿cierto? Como gritas y como dices tú, se le salta la vena por la frente y la garganta, entonces es una unción poderosa, ¿no? La unción no va en esa manera, y creo que la pregunta que nos hace la persona que nos envía aquí, David, ¿no? Es súper importante, súper clave, porque una de las cosas que yo resalto cuando estoy hablando de la palabra de Dios con alguien y tengo la oportunidad es algo que escuché una vez y me pareció súper clave cuando empiezo a leer la Biblia y lo veo de esa manera. Yo digo, toda la razón. Creo que se lo escuché al pastor Chuy Olivares, si mal no sé, en una predica, que decía que de todas las cosas que los apóstoles podían haberle pedido a Jesús que le enseñaran, lo que le pidieron que le enseñaran fue a orar. Nunca los apóstoles le dijeron, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar la gente, ¿cierto? Esas cosas, enséñame a resucitar a una persona, nunca se lo dijeron. Y una cosa de esas que uno puede ver que es súper llamativo, si lo queremos llamar de esa manera, pero que deslumbra, ¿qué más usted ver levantarse una persona muerta, ¿cierto? Y nunca los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a resucitar muertos, pero le dijeron, enséñanos a orar. Eso quiere decir que esa actividad que hacía Jesús constantemente, que la vemos en todos los evangelios de una manera clara, impactó a tal manera a los apóstoles que ellos sabían que ahí estaba la clave de todo. Y nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos saber el gran poder que tiene la oración y nuestra necesidad en aprender a orar, ¿cierto? Que es, yo creo que esa actividad máxima que tiene el creyente, el cristiano, para acercarse a Dios y para tener esa coinonía, esa comunión, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está todo dicho. Nosotros debemos aprender a orar, aprender a hacer en el Espíritu, puesto que nuestra batalla, como lo vimos en el programa anterior, esa guerra espiritual no es como nos la pinta Hollywood o como nos la pintamos nosotros en la cabeza, donde mejor dicho creemos que estamos metidos y esos agarrados allá con el diablo y con los demonios.
sino que es una batalla que se genera todos los días, diaria, constantemente, en nuestra cabeza, en nuestro diario vivir. Esa es la guerra espiritual que vivimos nosotros. Entonces, antes de empezar, realmente no es bíblico lo que sucede en muchas iglesias a la hora de una guerra espiritual. ¿Vale? No es bíblico, o sea, lo que nos decía en el comentario es que da miedo porque exaltan más al propio Satanás que a Dios. Es que es así, es que empiezan espíritu de vagancia, pero ¿qué espíritu de vagancia, hermano? Levántate y trabaje. O sea, ¿qué espíritu de vagancia? O sea, espíritu de soltería. ¿Qué espíritu de soltería, hermano? A ver, entonces, la guerra espiritual es la que es y tiene una manera de afrontarla, y es preparándonos con la armadura de Cristo que ya la enseñamos. Entonces, no queramos hacer un show en las iglesias, ¿ok? La iglesia no es un teatro, no es un plató de Hollywood, donde todo lo que tenemos que hacer, entonces empieza ya el pastor con la chaqueta y tumba y el otro se... O sea, por favor, o sea, ¿qué show es este? ¿Qué show es este? Entonces, este tipo de guerra espiritual no es bíblica, ¿vale? A mí me da un poquito de pena, pero... No, es que es así, yo vengo de una iglesia así, ¿no? Yo me acuerdo. No, y es que... Me acuerdo cuando asistíamos claro, a la iglesia y empezaban con esas cosas, y a veces estábamos todos ahí, pues en la masa, ahí uno en el medio, y uno veía que oraban y todo el mundo se caía, y uno, será, pues es que, pues en fe también... Pegaba mi piscinazo para ver si... Es lo que... exactamente, o sea, yo, además, aquí en España hay una iglesia muy grande, aquí en Madrid, no voy a decir el pecado, pero no el pecador, además sale por televisión, entonces ves al pastor que está predicando y ves a los ujieres y el pastor hace... y el ujier empieza... o sea, ¡ey, qué pasó! ¿Se electrocutó el ujier o qué pasó? No, eso no es bíblico. Lo que pasa es que estos pastores, estas personas que se hacen llamar pastores, les gusta el show y a la gente le gusta más ir a ver un show de a ver quién se cae para atrás que ir a ver la verdadera palabra, que ir a que te hablen de pecado. Entonces, por eso estas iglesias viven llenas. Pero no es bíblico. Esa guerra espiritual no es bíblica. Ya enseñamos cuál es el procedimiento, a qué es la guerra espiritual, ya lo enseñamos, a quién nos enfrentamos, ya lo enseñamos, cómo enfrentarlo. Ya lo enseñamos, nos queda por ver la oración, que seguro, si Dios lo permite, la vamos a ver hoy. Vamos a ver si alcanzamos a ver el ayuno. Yo lo veo un poco complicado, si no lo alcanzamos hoy, en un programa posterior le dedicaremos un programa al ayuno. Pero importante que quede esto claro, el tema de la oración en la guerra espiritual, ¿ok? Entonces, vamos a profundizar. La oración, como decíamos, no es una pieza de la armadura. Recordad que la armadura ya la vimos, ya vimos cada una de las partes. La oración no es una pieza que pertenezca a la armadura de Dios, pero es el escenario donde se libra la batalla. La lucha espiritual es continua por mediación de la oración y es también el primer clamor para esa evangelización de las almas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿no? El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe las órdenes de Dios por mediación ¿de qué? De la oración. Por ahí es por donde recibimos las instrucciones. O sea, la comunicación con Dios, que es nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos. No sirve que yo hable con Dios hoy y ya no hable más hasta dentro de una semana, ¿no? Tiene que ser diario para así poder recibir todo lo que Dios nos quiere dar y poder recibir la formación y la fuerza para poder afrontar una guerra espiritual, ¿ok? O sea, no solo debemos orar, que eso también es importante por nuestras luchas, por nuestros retos, por nuestras dificultades, sino que en la oración de la guerra espiritual debemos de apoyar a nuestros hermanos y hermanas en oración por sus propósitos o por lo que esté sucediendo en sus vidas, ¿no? Si vemos algún hermano, por ejemplo, que está luchando contra un pecado o contra la duda, si está pasando por algún tipo de sufrimiento, persecución, debemos de apoyarle con nuestras oraciones y animarle. De eso se trata la oración en la guerra espiritual. Cuando oramos, estamos haciendo, como digo, guerra espiritual. La oración provoca que las obras del enemigo retrocedan, caigan, sean anuladas y no lleguen a nuestras vidas ni a nuestras familias. ¿Pero por mediación de qué? De la oración. No por mediación del show, no por mediación de reprender demonios. No, no es el camino, fijaros lo que estamos enseñando. La oración es la forma más poderosa para que, por ejemplo, tu esposo cambie
o tu esposa cambie. La oración es el medio más poderoso para que un hijo sea obediente, para que un matrimonio sea restaurado, para que una enfermedad sea sanada o para que uno pueda ser provisto de un mejor trabajo o de una estabilidad o de ciertas cosas, pero siempre que tengamos presente que tú tienes que poner de tu parte, ¿no? Eso es básico. ¿Y todo eso es por mediación de dónde? De la oración. ¿O no, De la Alex? oración. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo diría que hay que entender también qué es la oración, ¿no? Me acuerdo que tú hace como 20 días en el programa de los domingos tuviste como invitado a Pedro Payares, ¿era? Sí, Pedro Rendón, no recuerdo uno de los dos. Pero... Bueno, era una persona que es actor, ¿no? Acá en Colombia. Sí. Yo recuerdo que le hacías esa pregunta, que para él, ¿qué era la oración? Básicamente él respondió que la oración es hablar con Dios. Es exactamente, eso es hablar con Dios. Me pareció bien lo que es una respuesta bastante acertada, porque a veces creemos pues que la oración tiene que ser, que la oración solo es aquella donde yo lloro y grito y me exalto, que era lo que estábamos hablando ahora. Y no, la oración es ese tiempo en donde yo hablo con Dios y busco su dirección, busco su consejo, busco su enseñanza, porque por medio de la oración Dios nos habla, nos muestra el camino que debemos seguir. Eso es súper importante que nosotros lo entendamos. En ese orden de ideas nosotros podríamos darle unas clasificaciones a la oración. Entonces, podríamos decir que primero lo que hablábamos, la oración tiene que ser en el Espíritu, ¿cierto? Buscando la dirección de Dios. La oración también nos da protección, que es lo que tú estabas hablando. Sí. Ahí pues es casi que lo que engloba esa parte de la armadura de Dios, que fue lo que hablamos. Pero también la oración tiene que ser perseverante. Lo vemos como la palabra nos dice que tenemos que orar sin cesar, ¿cierto? Pero también la oración tiene que ser intercesora, que es lo que tú lo mencionabas ahora, que es no solo por mis necesidades, no solo por lo que yo necesito, sino también acordarme que la palabra de Dios me dice que yo tengo que orar por mis dirigentes, que tengo que orar por mis enemigos, que es la que le cuesta a uno a veces orar por el enemigo, que uno tiene que orar también por los santos, ¿cierto? Porque nosotros como iglesia soportamos el ministerio, la iglesia, los líderes en oración, ¿cierto? Pidiendo que Dios lo guarde. Es algo también bien importante que quiero decir, sí, obviamente la oración también tiene su momento de guerra y de clamor. No vamos a decir que no hay guerra, que no se puede clamar. Sí, simplemente que no es la única manera y no es que nosotros perdamos nuestro razonamiento al orar, porque parece que pues entraron como en un trance y entonces después cuando salen del trance, ¿y qué dijiste? No me acuerdo, que no es el Espíritu Santo orando en el cristiano, porque el Espíritu Santo nos habla, pero también nunca nos va a quitar nuestra voluntad. Y yo hago ese comentario porque es que como lo vemos mucho en televisión, a veces nos trasladamos eso a la vida, a nuestra vida diaria. Yo pensaba que la manera como Dios me hablaba de pronto, de verdad, y me da risa porque yo me acuerdo de eso, pero cuando empecé a creer, yo creía que Dios nos hablaba y era casi como con voz audible. En los programas, no solo voz audible, sino... Porque sí, Dios te habla de cierta manera y tú sientes que le habla y uno sabe que Dios le habló, ¿cierto? Y no te podría, pues, como explicar, pero, pero uno lo sabe. Diferencia la voz, ¿cierto? Pero no, ya ves como en los programas de Mr. Bean, que veías que caía y como una luz lo alumbraba como con un foco. Ese era el concepto mío. Y yo decía, pero cuando uno empieza la relación con Dios y empieza a saber que Dios te habla
por medio de la escritura, tú estás leyendo, cuando sientes que la vaina es sorprendente, como se te va aclarando todo en la mente, sabes que Dios te habló, ¿sí? O como decimos ahora, a veces es audible, uno escucha una voz y sabe que es Dios quien le habla. Pero entonces en ninguna de esas tú pierdes el conocimiento ni dejas de entender qué es lo que está pasando. Entonces, orar lo podemos clasificar o lo podemos sacar algunas características y ahí nos damos cuenta que eso es oración, ¿cierto? Tenemos la oración modelo que nos enseñaron, podemos hablar al final rápidamente de la oración modelo ahí rapidito, pero entender que cuando nosotros metemos todas estas partes en nuestra charla diaria con Dios, ahí estamos orando y ahí estamos haciendo guerra espiritual. Y estamos orando en el Espíritu cuando nosotros oramos de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cierto? Ahí estamos orando en el Espíritu, ¿cierto? Así es. Es eso. No debemos de confundir el clamor de la oración con una sobreactuación en la oración. ¿Okay? No podemos ser actores espirituales, entonces ya es que se nos sube el actor a la hora de orar y entonces sí, lo que te digo, mientas cosas que realmente no te las enseña el Señor. Entonces lo que Alex está diciendo es que hay diferentes tipos de oración. Una de las más utilizadas dentro de la guerra espiritual es la oración intercesora. ¿Ok? Entonces, la palabra intercesión traduce como alguien que se coloca en medio para proteger, ¿ok? La obra de redención, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, es un acto de intercesión. Él intercedió y sigue intercediendo por nosotros ante el Dios Padre, ¿ok? Entonces, esa intercesión, esa oración intercesora es la que se extiende para ayudar a otros. Oramos por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por nuestros familiares que no son salvos, oramos por los que predican el Evangelio, no solamente por nuestro pastor, no solamente por nuestro líder, sino por todo aquel que predica la sana doctrina de Dios. ¿Ok? Oramos por nuestros gobernadores, importante lo que Alex decía antes, hay que orar por nuestro alcalde, por nuestros concejales, por nuestro presidente del gobierno, por todos los ministros, para que sea Dios encauzando sus vidas y sus decisiones. Oramos por los enfermos. Hay miles y miles de cosas y de personas por las cuales orar. Hay que orar por Israel, hay que orar por el pueblo de Dios, que es importante. Hay que orar por lo que está sucediendo en diferentes países, en Colombia, lo que está sucediendo. Uno tiene que estar informado porque todo eso necesita de una oración, ¿ok? Y esta forma de oración ayuda a Dios en su gran plan de amor que tenemos que tener el hombre por nuestro prójimo. ¿Ok? Sí. Hay un ejemplo que me parece muy chévere, qué pena. No. El ejemplo de Abraham, ¿no? Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, me parece que es un ejemplo de intercesión que a veces se nos olvida poner en práctica cómo hacer esto. Y ahí vemos cómo Abraham le dice a Dios, si existiesen 40 justos, ¿destruirías? Y bajó así hasta 10, ¿no? En esa oración intercesora. Yo creo que eso es un ejemplo súper claro. Cómo Abraham tenía su motivación, porque sabía que Lot estaba allá, pero él no oró y no pidió solo por Lot. No, es que pidió por todos los justos, que es lo que tú estabas diciendo ahora. No ora uno solo por su iglesia y por su pastor, hay que orar por todos los pastores, ¿cierto? Por la iglesia como en su unidad. Y también orar por los pastores que se han desviado de la palabra. Ahí hay como una especie de conflicto, porque uno a veces dice, bueno, pero leyendo la palabra y enseñándola, ¿cómo no? Pero sabemos que cuando nos desviamos, Dios le permite al diablo, nos entrega nuestras concupiscencias y hay un bloqueo total y todo eso, y hay que pedirle a Dios para que esas personas también sean salvas, ¿no? A uno le molesta y le duele en el corazón cómo se hacen ciertas cosas, y porque pues eso también, como lo dice la palabra,
hace que hayan vituperios al nombre de Cristo por ciertas prácticas y ciertas cosas que hay en la iglesia, y a veces uno me molesta por eso, pero nunca nos puede faltar el amor, ¿sí? Como lo dijo el apóstol Pablo: si no tenéis amor, eres como címbalo que retiña, así hagas milagros, así hagas de todo, pero si usted no tiene amor, entonces eso no se nos puede olvidar en la oración. Sí, eso es lo que Alex estaba diciendo. Hay que, aunque te suene, aunque pueda sonar ilógico, decir, bueno, ¿cómo voy a estar orando por un pastor que está diciendo tal doctrina? No, cuidado, ora de la siguiente manera: Señor, toca su corazón, redarguye su corazón para que vuelva a la senda correcta. ¿Vale? No podemos permitir que dejar las cosas así, porque son millones de almas las que se están jugando la salvación. Es igual que el orar por los gobernadores, por el presidente de tu país. Así tú digas, pero si yo no lo voté, si yo no soy simpatizante. No, ora, porque es que tú eres un habitante de ese país y tú vas a salir salpicado de las decisiones que se tomen en ese gobierno, ¿no? De orar por tu familia. Si tú no te hables con un primo, con una cuñada, con tu suegra, con quien no te hables, ora por ellos. ¿Ok? Importante. Dios no discrimina, no dice, no, entonces ora solo por los que amas y los que no, déjalos que ya se apañarán. No, hay que orar por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, cuando hemos aprendido a lo que enseñamos antes, a mantener una comunión diaria con Dios por medio de la oración, de la lectura de su palabra, entonces Dios puede utilizarnos grandemente para la batalla. Claro que sí, por supuesto. Recordemos que, por ejemplo, si repasamos algunas realidades respecto a la guerra entre Dios y Satanás, vemos que al Señor Jesús le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Satanás y los poderes y sus poderes fueron destituidos de su autoridad. El Señor volvió al cielo, donde ahora está sentado a la diestra del Padre, pero Él manda sobre todo principado y autoridad con poder y señorío. O sea, aquí tenemos que empezar a entender algo en la guerra espiritual, y es que Satanás ya está vencido. ¿Ok? Es cosa importante recordar que nuestra guerra contra Satanás ya está vencido, ya jugamos con esa ventaja. No hay que vencer al enemigo porque el enemigo ya está vencido. No tenemos que vencer a Satanás, Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. No es una lucha nuestra la guerra contra Satanás, esa lucha es de Cristo, que muchas veces nos lo atribuimos y pensamos que es que el cristiano tiene la autoridad para derrotar a Satanás. Mira, con que Satanás se hiciera así, ¡pum!, nos manda al cristiano a volar. No, esa guerra no es del cristiano, esa guerra es de Cristo, y Él ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Ok? Pero claro, aunque Satanás está vencido, no debemos de olvidar de que está libre, de que en estos momentos sigue trabajando tan duro como siempre para retener a los inconversos en su reino y para pillar a algún que otro cristiano a ver si lo consiguió quitar del camino del Señor. Pero aunque él ya está vencido, aún no ha sido lanzado al lago de fuego, que es lo que tenemos que tener presente. Como digo, como siervos de Dios, tú y yo debemos de proclamar el evangelio a los inconversos y librarlos del poder de Satanás. Y antes de pasarle a Alex el testigo, quiero tomar un ejemplo bíblico para ilustrar el principio de la oración correcta que se hace en la guerra espiritual. ¿Ok? ¿Cuál es este? Es el ejemplo de Pablo. Pablo y el aguijón de la carne, de su carne que le acechaba. Fijemos cómo Pablo ora. Mirad, vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 9. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. No voy a poner los versículos porque la gente se acomoda a leer los versículos que ponemos. Entonces, esto es bueno para que tú vayas a tu Biblia, la cojas, la abras o la conectes si es en modo digital y leas con nosotros, ¿vale? Entonces, repito, 2 Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 9 nos dice: aun cuando he recibido, aquí habla el apóstol Pablo, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso, dice el apóstol Pablo. En 3 ocasiones distintas, dice Pablo, le supliqué al Señor que me la quitara. Versículo 9, cada vez que se lo dije, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra de jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Fijaros cómo aquí Dios permite un aguijón en el mismísimo apóstol Pablo.
Y él describe que como un mensajero de Satanás que le acosa día a día y que le lleva a utilizar la oración como instrumento para hacerle frente a esa lucha. Pero Dios, fijaros que utiliza al mismo Satanás para hacer cumplir su propósito en Pablo. Y no solamente en Pablo, sino también en cada uno de los que somos sus hijos. Ese mensajero de Satanás cumple el propósito de abofetear a Pablo, dice las Escrituras, cada vez que se enaltece, cada vez que él se sube a través de lo que está logrando en su ministerio, Dios es el que se encarga por mediación de ese aguijón de decir, oye, los pies en el suelo. ¿Sí? O sea, cumple el propósito de humillar, en este caso a Pablo, y hacerle dependiente del poder de Dios. Muchas veces Dios hace también eso con nosotros, ¿no? En la enfermedad, en algún problema que pone en nuestra vida y Dios no lo quita. ¿Por qué? Porque sabe que ese es nuestro polo a tierra. ¿Ok? Pero ¿a qué quiero ir con todo eso? Porque este no es el tema y para pasarle ya al testigo a Alex. Fijaros cómo en esa oración que Pablo tiene con Dios, Pablo no ora declarando y echando fuera demonios de enfermedad de mi vida. Pablo no actúa así. No se pone en el centro creyéndose superior a Satanás. Satanás, yo soy mejor que tú, hoy te ordeno que me... Así no actúa Pablo. ¿Ok? Fijaros que Pablo no hace ni siquiera una exhibición de imponerse manos en el nombre. No, Pablo no lo hace. ¿Cómo actúa Pablo en una oración intercesora? Suplicando hasta 3 veces al Señor que se la quite. O sea, reconoce su pequeñez, su incapacidad para luchar contra el enemigo, lejos del consejo mismo de Dios que lo envía. O sea, reconoce que Satanás está al servicio de Dios y actúa conforme a su voluntad divina. Entonces, si fuera en nuestros tiempos, Alex, ¿cómo hubieran actuado muchos hermanos en la fe o muchos pastores? Declarando, reprendiendo, atando, echando fuera todo demonio de enfermedad. No es lo que la Biblia nos enseña. Claro, y me tienen que obedecer porque no, uno escucha tantas cosas por ahí. De hecho, que por ahí escuchamos alguna vez de un ministerio en Estados Unidos. Bueno, pero también ahí no vamos a decir el nombre para que... Pero decía que ella le hablaba a los ángeles y los ángeles tenían que obedecer lo que ella decía. Una cosa absurda, sí. Porque creo que se sube ese ego y la prepotencia del yo y es el que interviene ahí, ¿no? Creo que el ejemplo que das es súper clave, ver la humildad de Pablo, sobre todo en este capítulo 12, antes él menciona de aquellas cosas que Dios le había permitido vivir a él en el espíritu, ¿no? Dice, conozco un hombre si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no le son permitidas verlas, entonces, hablarlas, perdón. Entonces uno ve cómo a estar aterrizado, cómo la sobriedad, cómo la cordura son más bien como muestras de una persona que está muy cerca a Dios. Y creo que la palabra de Dios en los diferentes capítulos nos lo muestra. El mismo Jesús le dijo a sus apóstoles cuando ellos vinieron contentos diciéndole que hasta los espíritus se les sujetaban. Él les dijo a ellos que no deberían gloriarse de eso, ¿cierto? Sino más bien de pertenecer y de ser como parte de los hijos de Dios, de conocer esa verdad, ¿cierto? Pero fíjate, Alex, y perdona que te interrumpa, lo que tú estás diciendo importante, cuando los apóstoles llegan y le dicen a Jesús que hay ciertos espíritus, ciertos demonios que se les resisten, Cristo, ¿qué les responde? No, pero ustedes repréndalo en el nombre de no sé qué y lo echarán fuera. Cristo les dice, es que hay espíritus que solo salen ¿cómo? Con oración y ayuno. Oración y ayuno. Eso ya que lo estabas comentando, Alex, lo quería dejar claro, ¿no? Porque el propio Señor Jesús lo enseña. ¿Ok? Enseña, exacto, total. Sí, y es parte, yo creo que lo que debemos entender nosotros, ¿no? Esa sujeción y ese orden en las cosas es algo que se evidencia siempre en el actuar de
tanto de Jesús como del actuar de sus discípulos a lo largo de lo que vimos. Allá cuando tú das la claridad de la oración en el Espíritu, quería hablar un poquitico del modelo en la oración para personas que se decía que cómo oramos o que no sé qué tiempo tenemos, pero muy rápidamente. Sí, tranquilo, dale, terminamos con eso, dime. Muy rápidamente, pues en la oración modelo que le enseña Jesús a sus apóstoles después de que ellos le dicen que le enseña a orar, nos muestra cómo la palabra de Dios nos muestra que debemos orar con entendimiento, ¿sí? No con vanas repeticiones, como Dios empieza diciéndonos que debe ser en el secreto, que debemos orar con confianza a Dios, dice Padre nuestro, ¿cierto? Que estás en los cielos. Eso es, pues necesito tener confianza para poderlo llamar de esa manera. El respeto que debo tenerle a Dios, tú que estás en el cielo, sabiendo que Él es Dios todopoderoso, ¿cierto? Glorificando y exaltando su santo nombre, santificado sea tu nombre, ¿sí? Anhelar que su reino venga a nuestras vidas, venga aquí a la tierra, es lo siguiente que vemos en el Padre Nuestro. Hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pedir lo que necesitamos, el pan nuestro de cada día, no el pan de este mes, no la cuenta llena mientras pasa el COVID, el pan nuestro de cada día. Aquí me gusta también mucho un ejemplo también que en una lectura de un libro, creo, una predica que vi, decía que en esta oración del Padre Nuestro también se ve también como parte lo que Dios quería con el pueblo cuando lo llevó, con el pueblo de Israel cuando lo llevó al desierto. Recuerda que el maná caía diariamente tenían que ir a recoger su alimento. Aquí la oración modelo nos enseña eso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Yo sé que nosotros como seres humanos nos gusta tener la tranquilidad de tener la alacena llena, de tener en la cuenta bancaria más que lo suficiente, hasta más que lo suficiente. Y ahí nos sentimos tranquilos y en paz, pero Dios nos pide que nosotros vayamos a Él diariamente, constantemente, ¿sí? A pedir, a estar con Él, a compartir con Él. Entonces, eso es oración. Perdonar a nuestros ofensores, que ya tú lo has dicho, pedir perdón por nuestros pecados, anhelar su santa protección, y alabar y exaltar. Y alabar y exaltar no lo dejo al final, porque por ahí empezamos también, ¿cierto? Y recuerdo mucho que también en ese tema espiritual, si ustedes recuerdan, cuando Saúl era atormentado por un espíritu, decía que David venía y tocaba su instrumento. La música tiene un poder, adorar, la música tiene un poder, ¿cierto? De eso también sería súper bueno que si están interesados que le hablemos, podríamos tocar ese tema de la oración, que es un tema súper importante y súper interesante. Pero adicional la importancia que es adorar y alabar y exaltar a Dios, ¿cierto? Porque nos ayuda a entrar en esa comunión con Dios, ¿vale? La oración constante, diaria. Así es. Entonces, para ir cerrando, ¿vale? Debemos entonces, dando respuesta a lo que nos preguntaban, debemos tener en cuenta quizá que todo el proceder que se hace en muchas congregaciones de este show, de mencionar más al enemigo que al propio Señor, de este te ato, te reprendo y te echo en el pozo, es quizá un tipo de proceder que puede dar lugar a mucha confusión, ¿vale? Porque cualquier persona también que entre nueva puede decir, estos locos, ¿qué están haciendo? Cuando Dios es un Dios de orden, ¿vale? O sea, le estamos haciendo un gran favor a Satanás si actuamos erróneamente de esta manera. Abrimos un espacio y propiciamos situaciones que Él va a utilizar para seguir engañando y confundiendo al propio pueblo de Dios. Entonces es importante que sepamos que no es bíblico. Solamente debemos de saber que la única manera en la que Satanás y los demonios huirán de nosotros es si nosotros nos sometemos a Dios y a su soberanía y a su hermosa voluntad. Entonces es cuando Satanás y los demonios huyen, cuando tenemos una vida recta, una vida santa, una vida de oración, una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo aquí un ejemplo de una oración, ¿vale? No es una oración modelo, es una oración normal que hace una persona que está intercediendo, ¿vale? Ya tenemos la imagen que hemos comentado al inicio del programa.
La gente alterada, alborotada, gritando, saltando, haciendo cosas, cogiendo la chaqueta y tirando al ujier, ¿vale? Ahora vamos a ver una oración que a mí me ha llamado la atención de intercesión. Fijaros lo que dice la oración. Santo Padre Celestial, Señor y Creador de todo el universo, Creador de la verdadera palabra. Hoy, postrado ante ti y con la convicción de ser un hijo tuyo, te imploro que esta oración sea escuchada, Señor. Por favor, inclina hoy tu rostro hacia mí. Señor, quiero pedirte, por favor, que me libres de todo aquello que ahora rodea mi mente y me aleja de buscar tu presencia y tu reino cada día. Padre mío, te pido que me guíes fielmente por tu santo camino y me apartes de los atajos que el enemigo quiere darme para alejarme de ti. Haz que yo gane esta batalla contra la tentación, tal y como tú la ganaste en el desierto cuando vino a ti el tentador. Me aferro a tu victoria en la cruz del Calvario, teniendo la confianza de que tu voluntad se hará realidad en mi vida. Amén y amén. Fijaros, una oración intercesora en la que no hay reprendos, atos, hecho fuera, ni nada que da paso a un show, ¿no? Me resultó, Alex, no sé qué opinas, me resultó súper curiosa la oración, completamente intercesora y siempre en una seriedad y en un orden. Sí, no, total. Digamos que a mí como modelos de oración, pues me parecen muy bonitos y pues muy pertinente analizarlos, a mí y contarles a la audiencia, y son los salmos, ¿no? En los salmos uno ve la forma que se ora. E igual vemos también unos salmos, los que conocemos como imprecatorios, que dice, pues desean de una vez que le caiga el mal, sí, que Dios castigue, mejor dicho, a los enemigos. Pues sabemos que pues en esa época, vale la pena también aclararlo, pues en esa época era permitido todavía, ¿cierto? Digamos que después de que vino Cristo nos aclara que nosotros debemos perdonar a nuestros ofensores, entonces para nosotros orar de esa manera pues no queda tampoco tan bien, sin decir que está mal, pero pues porque tenemos que tener ese amor en el corazón. Pero creo que los salmos nos muestran esa manera de orar y cómo la oración es esa apertura al corazón ante la necesidad que hay en mí y cómo se la expreso a Dios y le suplico a Él que escuche, que incline su oído, que responda a nuestro clamor y nuestro ruego. Esa es la mejor oración y esa es la manera. Si el Espíritu pone en tu corazón llorar, llora sin problema. Eso es lo que estamos hablando, es la guía del Espíritu. El Espíritu es el que lo va guiando a uno. Orar siempre, como le dijimos, en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Con la palabra en la mano, y ore y vaya y clame y pida e interceda y busque. Claramente identifique las promesas que Dios nos ha dado, podemos echar mano a esas promesas para pedirle a Dios que por favor responda a nuestra oración, ¿cierto? Entonces esa es la manera de orar. Yo veo un ejemplo, Alex, que yo no sé qué opinas, veo un ejemplo muy claro también en la Biblia, de una oración clamorosa, ¿no? Cuando hay una angustia grande. Porque pueden decir a alguien, bueno, vale, esa oración que has leído pues es tranquila, no es de alguien que está angustiado. Vale, perfecto. Tenemos al Señor Jesús en Getsemaní orando horas antes de ser crucificado. ¿Cómo ora el Señor? Llorando, como Alex dice, con angustia, porque dice la palabra que él estaba angustiado, que por sus poros brotaba sangre de la angustia. Eso vemos médicamente que sucede en el ser humano cuando la angustia es extrema, empezaba a salir por nuestros poros sangre. Pero la manera que él tiene de dirigirse al Padre es, Señor Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. ¿Había miedo? ¿Había temor? ¿Había clamor por parte de Cristo? Lo había. Pocas horas después iba a ser crucificado, recibiendo antes insultos, golpes, torturas, traiciones, pero no vemos en el Señor Jesús un tipo de oración alocada, sí, griteríos, ni fuera de lo que el Señor manda. ¿Por qué? Porque Dios es de orden. Y dentro de su angustia vemos una oración
clamorosa. O sea, ponte por un momento en el puesto de él, de lo que iba a pasar. Y él lo sabía. ¿Ok? Porque a nosotros mañana nos pasa algo y nosotros no somos Dios para saber qué nos va a pasar. Nos pasa y nos pasó. Pero no nos tenemos que olvidar de que él sí lo sabía. O sea, ¿qué tipo de oración hace Dios, o sea, que hace Cristo, perdón, en Getsemaní? Y no es una oración que se sale a la locura. ¿No? No sé qué opinas, Alex, al respecto. No, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es claro lo que hemos tratado de transmitir en la oración. No sobriedad, sino el entendimiento de lo que estamos orando con el entendimiento, porque Dios es un Dios inteligente, no pretendemos que la palabrería, como él mismo lo dijo, hablar como ametralladoras ahí, sin dejar el tiempo ni siquiera a que el que mismo que está orando esté procesando lo que está diciendo, orando con inteligencia, ¿no? Creo que eso es importante. Así es. Listo, entonces con esto espero haberle dado respuesta a este comentario de Ana Elmari David. Espero que, como digo, quede claro. Cualquier otra cosita, pues obviamente no lo puedes dejar en la caja de comentarios. No alcanzamos a ver el tema del ayuno, igualmente os lo quedamos también de inquietud. Alex ha propuesto antes que si tenéis inquietud porque hablemos de la adoración, pues no lo dejéis saber. Y os dejamos también la inquietud del ayuno, ¿vale? Si no recibimos nada al respecto, pasaremos a otro tema porque ya tenemos otra pregunta también que nos han hecho y si Dios lo permite la estaremos respondiendo en 8 días. Así que yo creo que con esto podemos dar por finalizado el tema de la oración. Espero que hayan sido los ejemplos los suficientes, que la respuesta que hemos dado de que no es bíblico ese tipo de guerra espiritual también haya quedado claro. Y como siempre quedamos a vuestra disposición, dudas, preguntas, sugerencias, a vuestra disposición. Alex, no sé si quieres comentar algo más para terminar. No, es claro. Agradecerles, como siempre, la participación, los comentarios, pedirles que compartan los videos y que nos comenten todas las inquietudes, tanto para mejorar como en el formato del programa, pero también para mejorar en los temas, todo lo que quieran saber, ¿no? Así es. Recordemos que todo lo que hacemos lo hacemos para edificación del cuerpo de Cristo. De gracia damos y de gracia recibimos. Y este programa es un programa que está hecho para vosotros. O sea, cualquier cosa, pregunta, la vamos a ir respondiendo. O sea que os agradecemos enormemente el que nos hayáis acompañado un miércoles más. Recordad que nos vemos el domingo, ¿vale? En nuestro programa, en nuestro magazine dominical, Camina y Ven, a las 6 de la tarde. Este domingo ya nos vuelve a acompañar el pastor Alejandro Montañez en la sección En Profundidad y continuaremos viendo la segunda parte de la entrevista del actor Pedro Rendón. Y los que no nos podéis acompañar el domingo, pues nos vemos el miércoles que viene, 8:30 de la tarde, hora España, 1:30 de la tarde, hora Colombia, en vuestro programa. ¿A dónde iré? Alex, muchas gracias por todo y nos vemos en 8 días, si Dios lo quiere. Claro que sí. Muchas gracias también a ti por la invitación, por el espacio. Gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas bendiciones y el Señor los guarde. Amén. Bendiciones y feliz resto de semana para todos. Cuidaros. Chao, chao. Chao, chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.